Tras la decepcionante respuesta a Viernes 13, parte 5, el productor Frank Mancuso Jr. recibió una directiva de los jefazos de Paramount Pictures. Vuelve a encauzar Viernes 13. La gente con buenas intenciones puede equivocarse, y yo sé que lo he hecho. Cuando la vieron y por la respuesta de los fans, se dieron cuenta de que no estaban contentos porque Jason no aparecía, así que volvieron a la fórmula original. Obviamente la parte 5, que tenía un imitador de Jason, cabreó a los fans, de modo que lo ignoramos y seguimos adelante. Hoja en blanco, volvamos a empezar. Borrón y cuenta nueva. La quinta fue una pesadilla. Para mí era importante que Jason volviese de una forma divertida y espectacular. Necesitábamos a alguien que pudiese adoptar esa clase de teatralidad e impregnar con ella la película. Aquí entra Tom McLoughlin, que comenzó su carrera en la comedia y como mimo profesional. Durante una reunión inicial con Mancuso, al prometedor guionista y director se le ocurrió una idea que todos esperaron pudiera brindar una nueva vida y aire fresco a la saga. A Frank Mancuso le llamé la atención porque había hecho Siniestra Oscuridad. No estaba muy interesado en hacer una secuela de Viernes 13, porque por lo que sabía, había perdido fuelle. Pero al mismo tiempo la idea me parecía un desafío, así que pensé, voy a ver todas las películas. Y fui a Paramount y me senté en una sala de proyección y las vi todas seguidas. Y al acabar, pensé en lo que no se había hecho. Y como siempre me había apasionado el terror gótico, pensé en introducir ese elemento. Mancuso había sido inteligente al contratar un director joven y moderno. No quería a alguien que solo viniese a por el dinero. Como soy un gran fan de las películas de terror de Universal, sobre todo de Frankenstein, esa fue mi idea inicial. Traigamos a Jason de vuelta a la vida con un rayo. En realidad, fui a ver sitios extraños, cementerios, y por alguna razón me encantó escribir en lugares inusuales para este proyecto y ver qué me inspiraba. El guión de McLoughlin, que en sus orígenes se tituló Jason Has Risen, volvía a centrarse en Tommy y su obsesión por Jason, pero ignoraba casi todo lo ocurrido en la parte 5. Tras hacer la parte 5, Frank Mancuso Jr. me contrató para editar una película llamada Inocentada Sangrienta, en la que, por casualidad, trabajó Amy Steele, que había aparecido en la parte 2. Al acabar, Frank quería que participara en la siguiente parte de la saga. A John y a mí nos cogieron para hacer la parte 6. Poco después, me avisaron desde Paramount a través de mi agente de que yo no iba a participar. Estaba en una encrucijada en mi vida en la que intentaba decidir si quería seguir luchando por ser actor o si este era el mejor modo de aprovechar mi talento. Así que tomé la decisión de no participar en la parte 6. Me dijeron que no podía aparecer porque éramos un pack. Querían matarme en la parte 6, pero me negué. No iban a hacernos eso. Soy uno de los pocos negros que ha sobrevivido en la saga, por cierto. Comienza la parte 6 y es un actor diferente. Es una historia diferente. Y entra Tom Matthews. Había hecho El regreso de los muertos vivientes antes. Cuando aparece Tommy, se descubre que Jason no ha sido incinerado. Y además de eso, Tommy ya no está loco perdido. Al parecer, no solo ha encontrado su conciencia, sino que vuelve a ser un héroe y lleva a Horshack consigo. A Tommy lo acompaña en su viaje macabro un compañero del centro psiquiátrico, Allen Hoss, interpretado por el difunto Ron Palillo, más conocido como Horshack, de la serie de culto de los 70, Welcome Back, Kotter. Jason estaba muerto, pero Tommy seguía por ahí y había salido de la institución, por lo que su misión consistía en asegurarse de que Jason estaba muerto. Mi personaje coge una barra de metal afilada de una valla deteriorada y se la clava en el corazón varias veces. Empieza a llover. Un rayo impacta sobre la vara que sigue clavada en su pecho y le devuelve la vida a su cuerpo. Hoss le golpea con una pala, pero solo consigue llamarle la atención. Se da la vuelta y le arranca el corazón. Eso fue interesante. Fabricamos un corazón de goma, de tal manera que pudiese latir en cámara, y tenía tubos gracias a los cuales podían hacer que chorrease sangre. Para mí eso también era importante, porque le hemos dado los poderes con un rayo. De ese modo, debía ser imparable.
Una de las cosas más emocionantes para mí de la parte 6 fue la creación de la máscara de Jason. Queríamos que pareciese la misma, pero debíamos personalizarla para el actor que era CJ Graham. Después de haberle arrancado el corazón a Horshack, se pone la máscara de hockey y es la última vez que se le ve la cara. Después de eso, los prostéticos fueron bastante sencillos, pero la gente de Real FX hizo un gran trabajo. Tenía que ser esta fuerza imparable, y nadie hacía caso a Tommy cuando decía que había vuelto. Creó una nueva regla que creí interesante porque ¿cómo vas a matar algo que ya está muerto? Desde los momentos iniciales de esta película de terror burlona y gótica, los fans se dieron cuenta de que se encontraban ante una película muy diferente. No tuve nada que ver con la secuencia de la intro de James Bond, pero me encantó. Pensé que era muy guay. Y también era un guiño para la audiencia que les decía que se relajaran, que iba a ser diferente. Vamos a pasarlo bien. Fue divertido porque a Frank Mancuso Jr. se le ocurrían títulos falsos para las películas de la saga. Era muy fan de Bowie, así que cada una se titulaba como alguna de sus canciones. La 3 fue Crystal Japan, la 5 fue Repetition, y nosotros teníamos la que yo considero la mejor, Aladdin Sane. Para el personaje de Megan Garris, la valiente hija del sheriff, McLaughlin eligió a Jennifer Cook, que había protagonizado recientemente la serie V. Elegimos a Jennifer Cook por dos razones. La primera, la chica de Viernes 13, siempre había sido rubia, y creo que a Frank Mancuso le gustaba la idea de seguir con la tradición de Hitchcock de la rubia. Y a mi elección personal, quería que tuviese esa actitud tan enérgica de los 30 y 40. Tommy Jarvis is a very sick boy. Oh, how do you know, Dad? What'd you do, take his temperature? Como una Barbara Stanwyck o Jean Arthur en su tiempo. Interpretar a Megan fue genial. Era una chica muy peleona. Como muchas chicas a su edad, estaba descubriendo muchas cosas en la vida, como a enamorarse o a decir no a su padre. You keep forgetting, little Megan. I'm the parent, and you're the child. That's right. But when are you going to stop treating me like one? When you stop acting like one. He sido profesor de interpretación muchos años. Jennifer estudió conmigo. Ya nos conocíamos. David Kagan también interpretaba al sheriff Garris y llevaba el nombre de un director de cine de terror llamado Mick Garris. Tom introdujo muchas referencias así en la película. Como la ciudad de Carpenter, llamada así por John Carpenter en Halloween. Y la otra era Cunningham Road. Si ves la película, hay muchas referencias a Frankenstein, como el mercado Karloff. Había referencias en toda la película, aunque solo fueran señales en las paredes. Logramos que todo se integrase correctamente. Harry hizo un trabajo increíble con la banda sonora porque conservó la música de Viernes 13, pero lo que le añadió aportaba un toque gregoriano y gótico. La banda sonora era diferente porque la película era diferente. Para mí, probablemente fue la primera en la que de verdad sentí, vaya, estamos haciendo una película de verdad. A lo largo de los años, se ha comentado que hice una película de terror de Viernes 13 en la que a la vez estaba satirizando un poco no tanto la saga, sino el género de películas slasher. El hecho de que los personajes hablen de Jason, bromeen sobre él, lo disfruté, me gustó. Happy Friday the 13th. The object of the game is to find out which cabin Jason is in. What if it's that guy Jason? I don't want to know. It was real, just like on TV. I think we're dead meat. So, what were you going to be when you grew up? Some folks have a strange idea of entertainment. Era un modo de pasarlo bien e involucrar a los fans. Creo que aunque el extraño sentido del humor de Tommy brilla, le sigues cogiendo cariño. Años después, cuando conocí a Kevin Williamson, me enteré de que lo había influido a la hora de crear Scream. Jason! Jason! Jason!
Todos eran chavales simpáticos y divertidos, chicos inocentes. Para los papeles de Darren y Lisbeth, los líderes del campamento, McLaughlin escogió a su mujer Nancy y a un joven actor que conseguiría un éxito increíble tras su encuentro con Jason. El gran descubrimiento fue Tony Goldwyn. Ghost. Se hizo famoso por Ghost. Tommy lo resucitó con una barra puntiaguda que había arrancado de una valla. Cuando Jason se hizo con ella, ya tenía algo que clavarles a Tony Goldwyn y a Nancy. Mi mujer, Nancy, se salvó de milagro en el rodaje, pero fue un accidente. Casi acaba ensartada por culpa del parabrisas, porque cambió la trayectoria de la lanza con la que Jason la atacó. Podía haberme atravesado. Solo falló por un poquito. Solo pudieron hacer una toma. Me dio mucho miedo. Y claro, hay ocasiones en las que alguien intenta razonar con él. Igual que Nancy en su escena, que le intenta dar dinero, tarjetas de crédito y eso. Tenía la cabeza sumergida en el barro y me dieron un regulador de buceo para que respirase, pero al parecer no funcionaban en el barro. Así que me tragué el barro. Lo de la tarjeta de American Express fue otra de las cosas que sabía que harían que el público respondiese, porque cuando saliera a flote siempre habría algún gracioso en la sala que diría «No salgas de casa sin ella», y todos se echarían a reír. Dicen que siempre hay una razón por la cual Jason te mata. ¿Pero qué había hecho yo? Solo estaba conduciendo. No había sexo. Estaba con un chico, pero no pasó nada. Así que es un misterio por qué nos mataron. Sigo sin saberlo. Jason no hace distinción. Si estás en su territorio, eres un objetivo. Para crear un nuevo aspecto para Crystal Lake, rebautizado como Forest Green, McLaughlin llevó al elenco y al equipo a la Georgia rural, donde pronto descubrieron algunos pasatiempos locales interesantes. El gran acontecimiento para los chavales, los viernes por la noche, era un gran aparcamiento, en el que solían conducir en círculo dando vueltas, y era un gran plan. Estaba lejos y era distinto. No era muy cómodo o algo así. Daniel Morgan, el campamento en el que rodamos, también había sido el lugar de rodaje de Faldas Revoltosas y Hiedra Venenosa. La 6 fue más divertida que la 5. Creo que los demás también lo pasaron bien. Y Tom es un director de verdad. Era como una familia. Cuando grabas algo en localización, sueles conocer mucho mejor al reparto y al equipo que si estás grabando en un estudio y vuelves a casa cada noche. Era como un nido de amor, porque yo era como una madre postiza y venían a contarme sus amoríos. Era genial. Cuidaba de todos. Hizo de madre de todos desde el principio, desde luego. Me alegro de que sobreviviese, porque esa lanza podría haberla atravesado. Por un poquito. Me lo pasé muy bien. Como en una gran improvisación con las palabras de Tom. Estaba grabando una película ambientada en un campamento, pero parecía que gestionase uno de actores obstinados. A pesar del ambiente familiar y agradable, no todos apoyaban las aspiraciones artísticas del director. Hubo un hombre, Don Burns, que iba un poco a lo barato. La primera película de terror en la que trabajé fue Halloween 1. Nadie pensó que se convertiría en el gran éxito que es. Desde luego tenía experiencia haciendo películas de terror, de modo que parecía el candidato adecuado. Y en aquel momento me enfadó mucho, porque tenía una visión como guionista y director. Todo era una cuestión de dinero. Yo quería grabar con la grúa o hacer esto otro, y muchas veces aparecía en el set y... ¿Dónde está? Y me decía, oh, se me había olvidado comentártelo. Quería matarlo. Me dijo por un casual... ¿Has hecho un trato con Frank? ¿Consigues un bonus si logras terminar la película a tiempo? Y le dije, sí, así es. Al final, cada vez que encuentras un obstáculo, se te tiene que ocurrir algo nuevo. Y a veces tienes mejores ideas. Cuando las cámaras empezaron a grabar en enero de 1986, McLaughlin se había rodeado de un equipo leal y un reparto agradable, muchos de los cuales habían sido reclutados de sus días en la comedia y los mimos. Tom McLaughlin quería contratar a un grupo de actores con experiencia para la primera escena que se rodó, porque quería adelantarse a lo planeado. Era una escena complicada, nos decapitaban a todos.
Conocía a Tom de la compañía de mimos de Los Ángeles. Él era director y yo era mimo. Para esto se puso en contacto conmigo y me ofreció un papel que quería que hiciese y yo le respondí, ¿me van a matar? Y dijo sí. Estábamos jugando al paintball de verdad y duele. Hago un buen disparo y los obligo a que se pongan unas cintas en las que pone muerto. Don't be spoil sports. Put on your headbands. Un avance de lo que va a ocurrir. Una de mis muertes favoritas de La Sexta es la del misógino con el machete. Va cortando ramas mientras se queja de que las mujeres deberían quedarse en la cocina. Entonces Jason lo coge del brazo, lo lanza contra un árbol y acaba golpeándolo contra el árbol. Y cuando echa la cabeza atrás, el árbol tiene una cara sangrienta con una sonrisa. Y ves a Jason con el brazo que se ha separado del resto de su cuerpo. Surgieron muchas preguntas, porque ya habíamos hecho decapitaciones. ¿Cómo vamos un paso más allá? Pues hagamos 3 en una, que se corten 3 cabezas a la vez. A Jim Gill, el ahora director de Real Effects, se le ocurrió un aparato muy ocurrente. La idea era que mientras el machete atravesaba a los 3 monigotes de mentira, un mecanismo de disparo proyectaría las cabezas al mismo tiempo. Fue muy auténtico. También hicimos que las piernas se doblasen por las rodillas y se desplomaran fuera del plano. Trabajamos mucho en ello. Pero el sistema de clasificación les hizo retirarlo. La cabeza era muy realista. Los ojos, por entonces, tenía más pelo. No fue hasta la primera proyección, unos 2 minutos antes de que saliese esa escena, cuando alguien se me acercó, me dio un golpecito y me dijo, hemos editado la decapitación triple por la clasificación. Y yo, ¿qué? Y en cuanto me giré, vi cómo se levantaba el machete y creo que se ve cómo los cuerpos caen. Y recuerdo que pensé, vaya lástima. Cuando dispara con la pistola de paintball a Jason y él mira al suelo, ese momento fue muy divertido. Se ve cómo escapo y que Jason me sigue con el machete y yo grito, ¡ayuda, ayuda! Y entonces hay un corte y no se sabe nada de Roy hasta más tarde. ¿Habéis encontrado a Roy? Y dicen que sí. Y enseñan un brazo, mis gafas y otras partes de Roy. Estaban los chicos y luego el asistente del sheriff, yo, el oficial Rick Cologne. Y la mira láser que pedí por correo porque en ese sitio no hay tiendas en las que conseguirla. Estuvimos buscando un cementerio en el que nos dejasen grabar, aunque estábamos llamando a la película Aladdin Sane, porque ese era el tema, que no queríamos decir que era de Viernes 13. Al final conseguimos permiso en el cementerio Old Madison, y había un área en la que podíamos conducir con la furgoneta a 140 sobre las vías del tren y entrar. Había una puerta, así que parecía la parte delantera del cementerio, y luego el resto lo grabamos por los caminos, hasta el punto en el que lo placan, y esa era una zona algo vacía. Pero como todo en las películas, te dan permiso para hacer algo e intentas aprovecharlo lo mejor que puedas. Con las controversias que se habían producido en Viernes 13, parte 2, el especialista original que se contrató para Jason fue reemplazado durante la producción. Al principio teníamos a Dan Bradley, el coordinador de los especialistas, para interpretar a Jason. Comenzamos la película grabando todas las escenas de día, todo lo relacionado con el paintball, y todo aquello lo hizo Dan como Jason. Y Paramount, cuando recibió los informes, de algún modo, y no tengo ni idea de a quién se le ocurrió, porque estaba muy ocupado con el rodaje, dijo que teníamos que cambiarlo. Vamos a traer a un Jason diferente. Confía en nosotros, hay que hacerlo. Recuerdo que al parecer Dan no daba muy bien en cámara. Al parecer había engordado un poco. Para llevar muerto una temporada había estado comiendo muy bien. Para mí fue desolador. Por supuesto, también lo fue para Dan. Y como ya he dicho, tenía bastante miedo sobre quién iba a cruzar esa puerta. Entonces entró CJ, que tenía muy poca o ninguna experiencia. Era grande e imponente, justo lo que querían. CJ era enorme. Se parecía al personaje, pero era un gigante muy amable. Siendo sincera, cuando agarraba a la gente y nos perseguía por el bosque, teníamos que actuar mucho, porque en persona no daba miedo.
No querían que fuera un zombie, pero sí la sensación de miedo, y para lograrlo debía proyectarlo con el cuerpo al 100%. Un simple movimiento debía infundir temor. Muchos de esos pequeños gestos que hacía contribuyeron a añadir esa sensación de que era una máquina, como Terminator. Al mismo tiempo, debía darle un toque de razonamiento humano, para no parecer un robot. Recuerdo mi primera escena. Era una toma de espaldas caminando hacia la caravana. Jason ve cómo se mueve la caravana y tuerce un poco la cabeza de un modo cómico. Quiere entender por qué hay ruido, por qué se mueve la casa con ruedas. Durante la escena de sexo tuvieron una reunión en la que se dieron cuenta de que no había desnudos y me preguntaron si estaría interesada en hacer topless. Ya había firmado el contrato, así que no dio resultado. Lo mejor de trabajar con estos actores y actrices es que nos llevábamos muy bien. Confiaban en mí, una sensación increíble. Paso al lado del baño de la caravana y Jason sale del lavabo, me coge por detrás, cierra la puerta y tiene lugar una pelea increíble entre los dos. Y yo soy pequeñita, pero de verdad lo di todo y luché contra él. Tuve que coger la cabeza de la chica y estamparla contra la lente de la cámara con fuerza. Me golpea contra la pared de la caravana y dejo la marca de mi cara. Eso lo consiguieron grabando bajo el agua. Lo grabaron a cámara lenta, empujando poco a poco la cabeza de plástico bajo el agua. El sobrino de John Travolta conduce la caravana cuando Jason sale de detrás. Me encanta la manera en la que está disfrutando de la música y mira hacia arriba. Íbamos conduciendo, y hasta el momento de clavarle el cuchillo en la cabeza, era un cuchillo de verdad. Quiero decir, estaba confiando en mí mientras llevaba la máscara, así que no iba a jugar sucio. Le voy a lanzar un cuchillo a la cabeza. Entonces llega el momento épico del gran impacto y Jason sobre la caravana con fuego a la espalda. Fue la última escena que grabamos. Estaba saliendo el sol, estaba de rodillas rezando para que no muriera mientras lo hacía, porque nadie había volcado una caravana así antes. Pero lo que oí luego es que nuestro jefe de producción, Don, pidió el enfriador por evaporación que había encima. Conseguía pequeños chollos para sí mismo y uno de los más especiales, en mi opinión, fue el enfriador que puso aparte. Costaba $5.000. Al parecer algunos se enteraron de eso y se emocionaron un poquito. Se acercaron hasta allí y lo ataron a la parte superior de la caravana. Y cuando la cosa salió volando e impactó, la primera cosa que salió disparada fue el enfriador. Y mientras explotaba, la gente gritaba de la emoción diciendo: «Sí, le hemos pillado. Lo hemos hecho. Valió la pena cada segundo». Las persecuciones fueron divertidas. Yo estaba bastante cómoda en ellas, porque debo admitirlo, el primer coche que tuve cuando cumplí los 16 fue un Firebird de 1970, muy parecido al coche de Megan. Necesitaban un poli. Papas era un poco vanidoso. Pero pude decir una de mis frases favoritas. Te puedo dar toda la enchilada. Megan, step out of the car. End of the line. Mientras el sheriff Garris tiene encerrado a Tommy, el instinto de Jason lo devuelve al campamento Forest Green. Otro de los aspectos notorios de Mi Viernes 13 es que es la única en la que hay niños en el campamento. Pero no creo que ningún fan quisiera que Jason matase a niños. Para mí le daba otro punto más de emoción, porque pensarían, ¿en serio van a matar niños? En cierto modo, Tom pasó más tiempo grabando a los niños y trabajando con ellos de lo que le dedicó a las muertes de la película. Una niña está en la cama, allí tumbada, y de repente Jason pasa por el pasillo y se acerca a su cama. La mira muy de cerca, tuerce la cabeza mirándola y ella empieza a rezar para que se marche. A la niña la llamé Nancy, por mi mujer, porque de algún modo para mí representaba a una niña dulce e inocente que cree que si te portas bien, Dios va a protegerte. Y he oído otro rumor que dice que la llamé Nancy por Pesadilla en Elm Street, que también tenía pesadillas, pero eso no es cierto. Pero de nuevo, si funciona, adelante.
Jason puede hacer de todo en cuestión de fuerza. Hay una escena en la que coge la cabeza de una de las chicas y se la retuerce. Algunas de estas cosas tuvimos que suavizarlas mucho con respecto a cómo lo habíamos rodado. Pero todo lo que intenté hacer en la película eran cosas que no podían hacerse siendo un ser humano normal. Con suerte, el personaje de Kerry impactó mucho por lo mal que lo pasó. Pero todo está en tu cabeza, porque en realidad no has visto nada, solo el sangriento desenlace. Recuerdo a esa niña que sale corriendo. Se mete en el bosque y está asustada. Y yo como policía me acerco a tranquilizarla y a decirle que todo va a salir bien. Por supuesto, nada va a salir bien. Eso pasa justo antes de que Jason me aplaste la cabeza. Fabricaron una cabeza genial de la que salía el cerebro. Supongo que los fans se llevaron un chasco cuando desde la MPAA cortaron parte de mi muerte. Entonces aparezco y empiezo a buscar a Jason, me tropiezo con algo y me caigo y me topo cara a cara con él. Entonces el sheriff dispara con la escopeta y me tira. Dispara de nuevo y me vuelve a tirar. Puedes reventarle todas las veces que quieras y derribarlo, pero mi teoría es que se está haciendo el muerto para tomarte el pelo. Uno de los sonidos que quedó mejor fue el crujido de la espalda del sheriff. Hicieron un agujero y pusieron a un tipo boca abajo en el hueco con las piernas tras de mí, así que no eran mías. Para doblarlo, todo lo que tuvo que hacer fue levantarse desde el agujero. La idea es que Jason le parte la espalda. La simple idea de doblar a alguien por la mitad y oír todo ese... Un poco de diseño de sonido, unos cuantos gritos y quedó genial. Un dato interesante es que esa escena es la que supuso más problemas para la MPAA, y eso que es una muerte sin sangre. Consideraron que era muy fuerte, así que pasa muy rápido. Así que quitamos un cuadro y otro y otro. También tuvo un gran impacto en el público porque nunca habían visto nada así. Con el Jason no muerto suelto, McLoughlin introdujo una serie de normas en la película. Lo que le faltaba a esta saga, de mi forma de contar historias, era algún tipo de mitología, alguna norma. Y si de algún modo eres capaz de seguir las reglas, quizás puedas salvarte. Así que, como en las leyendas de fantasmas, Jason nunca iba a descansar en paz hasta que volviese al lugar donde se ahogó siendo un niño. Mi idea era mangonearlo. De algún modo para ponerle una cadena al cuello y ahogarlo. Me llamó Gallina, si lo recuerdo bien. Entonces me centro en Tommy, en el agua, y voy tras él. Es muy visual y hermoso. Hay fuego. Está muy bien rodado. A nivel cinematográfico, es una de las secuencias más interesantes de la saga. La escena en la que Megan mata a Jason con la lancha se grabó en 2 lugares distintos. Todas las escenas bajo el agua se rodaron en un tanque con la temperatura controlada en Los Ángeles, mucho después de grabar el resto. Cuando digo que me encadenaron, lo digo en serio. Estaba a la merced de los buceadores de seguridad. Si necesitaba aire, hacía una señal con la mano y nadaban hacia mí. Me quitaban la máscara y me ponían el regulador. Todas las escenas en la superficie las grabamos en un lago espeluznante, en medio de ninguna parte en Georgia, en mitad de la noche. Eso fue terrible. Creo que rodamos en la piscina del padre de Tom McLoughlin, después de que la cuchilla de la lancha le cortase la máscara y se viese la sangre. Por supuesto, Jason ha vivido más de lo que nadie se esperaba, porque incluso mientras estábamos grabando, había mucho... Bueno, probablemente esta sea la última, vamos a pasarlo bien, pero no vamos a matarlo del todo, y por eso lo dejamos en el fondo. Al final se ve que abre un ojo, y el hombre sigue vivo. Solo establece la siguiente fase. Como en los Viernes 13 anteriores, se sugirieron un montón de finales diferentes, aunque ninguno era tan atrevido como el cliffhanger de Tom McLoughlin que nunca llegó a filmarse. Tom McLoughlin había escrito un final diferente en el que aparecía el padre de Jason. Habíamos visto a la madre de Jason. Sabemos lo mal que estaba Pamela. ¿Quién iba a casarse con esa mujer? ¿Y qué papel jugó él en esto? No sabemos quién era, qué era, ni nada. Así que pensé que sería interesante presentarlo en el final que escribí. En mi
Guión original. El conserje no está muerto, sigue por ahí. Así que creé un epílogo en el cementerio en el que aparece esta figura, una especie de Rasputín, el tipo de personaje que no estás acostumbrado a ver. Y te das cuenta de que es el que ha estado pagando al conserje para que se encargue de la tumba de Jason durante años. Y entonces entiendes que, de donde fuese que saliese Jason, la parte más malvada de él fue su padre. Lo que me preocupó de la idea de Tom sobre el padre de Jason es que si sueltas algo así al final de la película, de repente tendríamos que contar la vida de un señor de 60 años que tendría que enlazar con el origen de todo y convertirse en una película que funcionara. Frank Mancuso decidió que no debíamos dividir la atención de la saga en algo así, por muy buena idea que fuese. Teníamos que ceñirnos a Jason y creo que tenía razón. Creo que Elias Forgis habría sido muy interesante. Fue una oportunidad perdida. Quizá a los que no les gustó las 7 piensen que habría sido mejor. Pero me alegré de que publicasen un libro con la versión de la película que presentase ese aspecto al final. En un intento de aumentar su atractivo, Paramount reclutó la leyenda del rock Alice Cooper para que contribuyese con 3 canciones. Creo que de un solo vistazo se puede ver que soy un viejo rockero que se niega a morir. Así que en todas mis películas intento meter todo el rock que pueda. Las canciones de Alice Cooper se añadieron tras finalizar, pero fue fantástico. No nos molestaba un poco de sangre en el escenario y un poco de acuchillamiento de vez en cuando. Así que cuando aparecieron las películas slasher en los 80, sentimos que ese era nuestro sitio. Así que cuando nos ofrecieron escribir para Jason es como un miembro de la banda. Nos contactaron y nos preguntaron si podíamos escribir 2 o 3 canciones, un par de secundarias y un tema. Y les dije que sí, claro. Alice fue increíble porque nos dejó usar las canciones que quisiéramos. La canción que compusieron era genial. Compusimos The Man Behind the Mask de 3 o 4 maneras. Escribimos una versión heavy metal, otra versión algo más hard rock, y luego nos dimos cuenta de que estaban buscando algo más, con algo más de energía, así que nos juntamos con Kelly, que escribió, creo, Material Girl para Madonna, y a él se le ocurrió el... Las proyecciones de prueba de Jason Vive no contentaron del todo a los ejecutivos de Paramount, así que decidieron aumentar el cociente de adrenalina añadiendo más asesinatos. Recuerdo estar en las reuniones hablando sobre a quién podíamos matar y cómo íbamos a matarlo. Y ahí entré yo. Steven, it's beautiful. Soy amiga de Tom McLoughlin, el director, así que lo conocía de antemano. Dirigió a mi marido, Vinny Guastaferro, el oficial. Así que me contrató para grabar una escena. Rodamos en Griffith Park, en Los Ángeles. Los atraviesa como si fueran un kebab, de delante hacia atrás. Sé que no fuimos los primeros pinchos en la saga, pero creo que fuimos los primeros en moto. Ese es nuestro salto a la fama. Paramount Pictures, que se sentía optimista con sus posibilidades de atraer a la audiencia veraniega, adelantó el lanzamiento al 1 de agosto de 1986, a pesar de ser la única película de Viernes 13 en recibir algunas críticas positivas. No logró alcanzar el primer puesto en taquilla, ya que quedó detrás de otra secuela de una famosa película de terror, Aliens, de James Cameron. Con una recaudación final de $19,5 millones, se convirtió en la película de la saga que menos ha generado hasta la fecha. Creo que la razón por la que la 6 no tuvo éxito no es porque no sea buena. Creo que es hasta mejor, pero muchos fans no fueron a verla porque estaban decepcionados con la 5. Pero cuando empezaron a ver la 6 en vídeo, eso volvió a reintroducirlos en la saga porque vieron que Tom McLoughlin, más que nadie, había resucitado a la franquicia. Me alegré mucho por la película y por cómo quedó. Sigue gustándome mucho, creo que se conserva bien. Me lo pasé muy bien en el rodaje. Nunca había ido a un campamento, es mi experiencia más cercana. Considero que Tom hizo un buen trabajo. Creo que aportó algo de ligereza, un toque humorístico. Tenía una gran sensibilidad y valoraba mucho la saga.
En consecuencia, tuvimos buenas críticas y todas coincidían en que no se puede odiar una película que se ríe de sí misma. Y aún así, para la mayoría de los fans, seguía manteniendo la esencia de Viernes 13.